Fue una en la libra Y y fue una en el HK50. Bueno, vamos a ver. Esto es libra Y en la temporada semanal. Nosotros tenemos un swing high que se encontraba en la parte de acá, que el precio vino a neutralizar, ¿no es cierto? Hace 2 semanas, este era el swing high, o los swing highs que tenemos aquí. En el libro nos indica que cuando nosotros tenemos un swing high o un nivel clave, el momento en el que el precio rompe ese nivel, puede bajar, ¿no es cierto? Entonces, el momento en el que vuelve a meterse, nos deja un order block en este punto, y cuando el precio vuelve a este máximo, tiene que volver a este order block para poder vender. Obviamente, esta venta tiene un fractal anterior, ¿no es cierto? Que se va a encontrar por acá, para que nosotros podamos encontrar el cambio de la estructura del mercado. El precio tiene que romper tanto este mínimo como el fractal anterior que queda acá. Entonces, en 4 horas podemos ver, ¿no es cierto?, como el precio cuando había roto el swing high que se había dejado marcado. Nosotros podemos ver como el precio aquí en H4 tenía estos equal lows, primero que quedaron aquí, ¿no es cierto? Este era el principio de la liquidez que estábamos buscando, el objetivo de toda esta venta. Aquí nosotros tenemos el fractal, ¿no es cierto?, el que rompe el swing high, tal cual lo que nos dice, ¿no?, que se va a crear un order block en la ruptura de ese swing high que quedó ahí. Entonces nosotros podemos ver ese swing high y tenemos aquí el mínimo, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el anterior fractal bajista o el último fractal bajista, y aquí tenemos el último swing low. Nos dice que para que esto se forme, ¿no es cierto?, nosotros tenemos aquí la primera posición y el objetivo es la ruptura tanto de este fractal como del fractal que se encuentra acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí tenemos el Market Structure Shift, ¿no es cierto?, donde el precio nos deja el siguiente fractal bajista en este punto. Entonces nosotros teníamos un order block pendiente acá arriba, ¿no es cierto? Tenemos la zona sensible del order block, que ya saben que es la fase de la mecha al cuerpo, que esta es la primera zona sensible, y la zona como tal, que es todo el order block de la vela hacia el cuerpo de la vela. Entonces aquí tenemos la zona sensible de la vela, y aparte tenemos un fair value gap de esta vela a esta vela, ¿no es cierto? Entonces nos dice que los fair value se producen con las zonas de imbalance, lo que vimos en el módulo avanzado. Nosotros tenemos aquí un gran liquidity void, el cual rompe los dos fractales, cambiando la estructura del mercado y por debajo dejando estos equalos hacia donde estamos bajando a buscar la liquidez, ¿no es cierto? Entonces el precio deja el fractal, vuelve a subir, crea una consolidación aquí. Nosotros vemos en este punto como el precio rellena el fair value. Entonces, hasta aquí vamos bien. El precio crea un mercado lateral, ¿no es cierto?, hasta que llega finalmente al order block. Entonces, cuando ya llega al order block y deja el rechazo, obviamente acuérdense que estas entradas por lo general al hablar de un par de libra, pueden, de alta probabilidad se van a formar los máximos del día en el kill zone de Londres, ¿no es cierto?, en el Open London Kill Zone. Entonces, aquí tenemos la proyección. El precio vino ya finalmente, ¿no es cierto?, crea una liquidity pool en este punto, sale a tocar todos los buy stops, el fair value gap, aquí fue la primera confirmación, ¿no es cierto?, donde el primer punto de venta, aunque lo que nos dice en el libro es que con nosotros tenemos de la vela, ¿no es cierto?, con el fair value gap de esta manera, ¿no es cierto?, es de la primera vela y la tercera vela, fair value gap y order block. Entonces nos dice que cuando el precio rellena el fair value, ¿no es cierto?, cuando vuelve el fair value, no necesariamente porque va al fair value significa que va a caer. Algunas veces sí puede dejar rechazando una vela el fair value y tener un siguiente fractal bajista, pero también nos indica que puede suceder lo siguiente, que el momento en el que reina el fair value, en el caso de esta doji, puede bajar a formar el siguiente fractal y después va a buscar el order block como tal acá arriba, y después da o va a dar el siguiente movimiento de ventas hacia acá abajo, que esto es lo que hizo la libra yen, ¿sí? Entonces volvió a reinar el fair value. Acuérdense que las zonas de imbalance y los fair value son las zonas destinadas a que tienen que ser rellenadas, pero que no siempre van a ser rellenadas al instante, ¿no es cierto? Pero que son zonas que van a ser rellenadas. Pero este movimiento que está aquí justo nos lo explica en el libro. Les vuelvo a hacer recuento de este movimiento que está aquí. Esto no está grabado en los
En los videos solo está explicado por partes, ¿no es cierto? Lo que es el fair value, los order block, etcétera, pero esto ya es una forma más avanzada de entenderlo. Entonces aquí podemos ver todos claramente, ¿no? Como el precio vuelve a reinar el fair value en este punto, pero vuelve a quedarse aquí, ¿no? Rompiendo estos mínimos, formando un siguiente fractal bajista, hasta que después ya quiebra el máximo, lo que dice el libro. No es parecido a un breaker, porque el precio baja, sube, quiebra el máximo y de ahí se va para abajo. Obviamente, este fractal que está aquí es el que rellena el fair value, pero el fractal más alto, que se forma al último, el cual toma la liquidez, es el que viene a buscar el order block y es el cual da el movimiento largo de ventas. ¿Sí? Esta proyección yo les dejé la anterior semana. El stop loss inicial era obviamente un stop loss arriba de 37 pips para un primer beneficio que arriba de 157. Aquí tenemos una relación más o menos de 1.7, pero si nosotros buscamos la precisión, ¿no es cierto? Ya saben que bajamos a temporales más pequeñas, por ejemplo, como 15 minutos o 5 minutos para poder ver esa entrada. Entonces, efectivamente, fíjense, aquí tenemos 33 y 45 y tenemos el patrón de confirmación, ¿no es cierto? Entonces, ya con esto tenemos una entrada en este punto, un stop loss de 15 pips y un take profit abajo, ¿no es cierto? Primer objetivo, los fractales, ¿no? Toda esta zona de aquí, liquidez 170 y el último, los equal lows que se dejaron marcados en este punto. Entonces, para seguir el movimiento, fíjense que la idea, lo que les decía es que una vez que se forman los cambios de estructura en el mercado, hay que aprovechar los días siguientes para explotar ese movimiento bajista, porque explotando esos movimientos es como se obtienen grandes beneficios. Nosotros acá podemos ver en 15 minutos, fíjense, como el precio una vez que ya generó el movimiento de ventas, rompe estos mínimos, ¿no es cierto? Aquí tenemos equal lows, mira. El precio vuelve, crea un fractal de retroceso, crea un fractal bajista, ¿no es cierto? Y fíjense exactamente a dónde viene. Viene a un fair value gap, ¿no es cierto? Viene a rellenar este fair value que se encuentra en este punto. No vino el order block como tal que está acá, ¿sí? Nada más sacó en el fair value, llevándose la liquidez de los buy stops que estaban por encima de este máximo, los sell stops que estaban por debajo del mínimo. El precio vuelve al fair value, vuelve a recapitalizar en orden, vuelve a dar un movimiento de ventas, ¿sí? Aquí tengo la libra yen, o pueden ver, yo estoy metido súper acá arriba, que es casi el punto más alto en la parte de acá. Y dentro de hoy, fíjense, el precio crea un fractal bajista en el New York en la tarde, crea un fair value en este punto, el precio baja, sube, ¿no es cierto? Baja, sube, toca dos veces el fair value, este también es válido. Crea una reentrada en la sesión de Asia expande, obviamente se da la vuelta porque el precio ya neutraliza todos los mínimos, pero obviamente el objetivo de swing es el mínimo de estos equalos que están formados en la parte de acá. Esto es factible dentro de las divisas. Sí, puede pasar en cualquier mercado. No hay uno en específico. Acuérdense que esto puede suceder en cualquier mercado. Sí. Después, esto fue para la libra yen. El último análisis fue del índice de Hong Kong, ¿no es cierto? La checa 50. Este fue una entrada muy buena en la que se explicó de igual manera el motivo de todas estas ventas. Fíjense que el precio ya va llegando al siguiente fractal que está acá abajo, 1600 puntos. El primer take profit de aquí fueron casi 900 desde arriba y acá 1600. Igualmente aplicando los mismos conceptos, tal cual, lo mismo que se aplicó en la libra yen fue en lo otro. ¿Sí? Nosotros teníamos acá en la temporalidad de diario, perdón. Aquí en diario podíamos haber visto como el precio se había llevado este máximo, ¿no es cierto? Y básicamente aquí, fíjense, ¿no es cierto? Se quedó en este fair value gap. Hablamos de diario, ¿no? Subió el fair value, reaccionó hacia abajo, se llevó el mínimo, volvió a subir. Aquí nosotros teníamos dentro de este fair value, en una temporalidad de 4 horas, este order block, el cual fíjense que subió, retrocedió y forma el máximo. No se forma específicamente lo que está en el libro que nos dice que rompió un swing high para formar el patrón, pero es básicamente lo mismo, ya que el precio sube, baja, sube,
baja, sube. Al momento en el que quiebra el fractal, tenemos el MSS, el Market Structure Shift, tenemos el fractal bajista. Solo teníamos que esperar el retroceso para venir a pillar el siguiente movimiento de impulso, el cual estaba acá abajo. ¿Sí? Entonces, obviamente el objetivo directo era este nivel que estaba aquí, por eso dejé marcado este nivel. Ya, pero bueno, naturalmente el objetivo sería este fractal que está acá, ¿sí? Y el siguiente, abajo de este fractal, el siguiente fractal anterior, que sería el fractal que se encuentra en la parte de acá. Entonces, para las negociaciones de las sesiones de intradía, porque ya saben que la checa toca operar en la apertura, fíjense lo que sucede aquí. Dentro del New York Session, o bueno, dentro de la sesión anterior, fíjense lo que pasa aquí. Esto era muy simple. El precio deja ya el fractal aquí, en este punto, y fíjense, se toma la liquidez, ¿no? Toda esta consolidación dentro del fair value, y vemos, miren cómo en M15 crea un market structure shift interno. El precio sube, el precio baja, el precio sube, el precio baja. Fíjense cómo el precio regresa como tal al order block, ¿no es cierto? Que se encuentra acá, rejection block. Y desde este punto, da las entradas de venta, el stop loss en este punto, arriba del order block, primer objetivo en M15, miren. Entonces la apertura, fíjense qué pasa en la apertura, ¿no es cierto? En la apertura el precio se regresa. ¿Por qué? Porque el precio aquí ya rompe estos fractales. Entonces por debajo de los mínimos ya sabemos que el precio del Smart Money compra las órdenes. Fíjense en esto de bloque que se encuentra aquí. El precio regresa a la apertura en el order block y ya se va para abajo destinadamente. Cae todito hacia el objetivo que tenía directo en la parte de acá. Entonces miren, no era muy complicado en realidad seguir la estructura del precio, pero sí necesitábamos obviamente dentro de las sesiones de intradía, porque esto fue Asia, fue toda la caída, y el siguiente día anterior, fíjense que el precio es el stops, aquí no, tenemos una liquidity pool o un mercado lateral. Esto es un poco feo, complicado sostener órdenes aquí. El precio rompe, retrocede, regresa al order block en este punto, creando lo que vimos hace rato, ¿no? Fair value, order block y expansión bajista. ¿Qué hizo el precio ahorita en la apertura? Ya se está yendo a buscar ese fractal bajista que quedó pendiente o que queda pendiente en la parte de acá. El precio puede reaccionar en el order block como directamente podría ir a romperlo. Por eso hay que proteger la orden cuando está llegando al objetivo. Entonces, miren, eso está en las notas de diciembre, el PDF que les envié para para las notas de diciembre. ¿Sí? Por acá tenemos otro ejemplo. Este es un swing que se tomó en la libra franco suizo. Fíjense, tenemos alto, bajo, alto. Fractal bajista, fractal bajista. Market Structure Shift, retroceso, Liquidity Pool. La entrada perfecta, ¿no? Order Block. Fair Value Gap pillado con todas estas velas. Es normal que el precio rechace varias veces el Fair Value. Cuando esto sucede significa que las instituciones están acumulando órdenes, no en el Fair Value, sino acumulando órdenes en esta consolidación, porque la gente está comprando y vendiendo en el mercado lateral. Fíjense que esto estuvo un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Y al quinto día, recién el mercado tomó la liquidez, vino el order block y ya formó el siguiente fractal bajista, ¿no es cierto? Entonces, si yo volviese a entrar otra vez por fractalidad, lo que me dice el mercado es que, perdón, en el libro es que yo tendría que entrar aquí, o si no, buscar una mitigación en el último fractal para continuar la estructura del mercado, que esto sería 4H. Nos dice que para mantener los trades de swing tenemos que operar en H4 en un día o en una semana, o también puede ser en una hora. Por acá tenemos, bueno, vamos a revisar el Dow Jones. Miren, dentro del Dow, si ustedes se fijan en diario, aquí, nosotros en diario
en esta parte de este fractal, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros teníamos un order block que se encontraba en esta vela, el cual el precio no regresó aquí, ¿no es cierto? Porque cerramos una neutralización. Tenemos este patrón, ¿no es cierto? En el libro ya nos indica que este es otro patrón de reversión de tendencia y que tenemos que entrar a vender en este swing high. Y este swing high se forma para tocar los últimos buy stops encima de este máximo, para después tocar los stops de este máximo y de todos los máximos que vienen en la tendencia anterior, ¿no es cierto? Entonces, si yo subo un gráfico semanal para poder ver esto, fíjense cómo en la temporada de semanal lo que el precio hizo fue dentro de este order block, ¿no es cierto? Miren, la zona sensible del order block, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí el order block semanal y la vela semanal del order block tocó, ¿sí? Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, market structure shift semanal, retroceso al order block, hacia dónde va el precio, hacia este fractal. ¿Qué nos dice? Que para que el precio vuelva yo a reentrar en esta posición, tendría yo que buscar una mitigación de este fractal para continuar la estructura, tomando este short hacia el mínimo que está acá o en el retroceso hacia el rejecting block que el precio creó en la parte de acá. Yo sé que les había dicho que el precio no formaba estructura bajista en macro. Realmente no había formado uno de estos patrones de cambio de estructura en macro en mucho tiempo, ¿sí? Y ahorita por primera vez en muchos años lo hizo. Y esa es la razón por la cual el índice está cayendo, no realmente porque esté los mercados negativos, sino que es la tendencia que viene creándose en semanal, ¿sí? Entonces nosotros ahora tenemos una tendencia macro, ¿no es cierto? Que es bajista, la cual obviamente en objetivos, nosotros tenemos un objetivo de este mínimo, en este punto. Este es mi siguiente fractal, el cual sería la ruptura de este mínimo. Sí puede romper, porque nosotros hemos visto que en el índice, ¿no es cierto?, rompe el mínimo y después vuelve a subir agresivo todo esto. Esto pasa, ¿por qué? Porque en intradía se producen patrones de cambio de tendencia en la ruptura de los mínimos diarios, ¿sí? Entonces, así como aquí se produjo en semanal, en diario, en intradía en 15, en 30 minutos, en una hora, pueden producirse patrones de cambio de estructura acá en temporadas pequeñas y volver y recuperarse todo esto con fuerza. Porque acuérdense que a raíz de que el precio neutraliza los fractales de anteriores mínimos diarios, vuelve a darse la vuelta otra vez. Sí, pero por ahora la tendencia que tiene obviamente viene a ser macro. ¿Sí? Y en mensual tenemos también unas zonas donde el precio puede venir a reaccionar, porque tenemos aquí un fair value gap en mensual como primer punto que el precio tiene que venir a rellenar. Y después tenemos otro fair value gap en este punto. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos otra zona de brecha. Tenemos aquí y tenemos acá. Es decir, que el precio como primer punto podría rellenar esta zona y después rellenar la que está pendiente en la parte de acá. Y por último, ¿no es cierto? Nosotros al final, pues ya sabemos que al precio, si llega al fair value, puede regresar, después puede bajar a topar el OV y después subir, ¿no es cierto? Entonces, ese order block que está aquí, ¿no es cierto? Inclusive ya lo puedo dejar marcado para tenerlo en cuenta si es que el precio ya llega a esta zona. Cuando el precio está con fractalidad y con estructura alcista es cuando hay que buscar compras en la apertura. Cuando estamos en estructura bajista como esta, naturalmente hay que buscar ventas, ¿sí? Y por debajo de ese nivel, todavía tenemos otro nivel que se encuentra en la parte de acá. Este es un fair value, todavía que se encuentra aquí. Y por acá tenemos toda la zona del order block, ¿sí? Obviamente hablamos de que esas zonas, por ejemplo, podrían bajar a ser reinadas a menos que ocurra una crisis ahorita y los mercados se desplomen hacia abajo y el precio decida retomar órdenes en estos puntos. Si caso contrario puede quedarse nada más en estas zonas porque obviamente va a liquidar a toda la gente que está comprando en estos máximos para agarrar fuerza y volver a subir. Por eso hay que ir siguiendo la tendencia intradiaria para poder operar de forma exitosa. Hoy había feriado en Estados Unidos,
por lo cual la apertura fue un poquito lenta. Pero si nosotros trabajamos en una micro temporada de 5 minutos de una apertura, podemos observar claramente un movimiento de ventas en 5 minutos. Para operar en 5 minutos en la apertura del Dow, hay que seguir la estructura del mercado. ¿Sí? Tenemos la ruptura del fractal y un retroceso. Tenemos este swing high que está acá arriba, este último máximo, ¿no es cierto? Desde la preapertura de Nueva York, el precio retrocede, quiebra el máximo, ¿no es cierto? El precio baja, deja un fractal aquí, no tenemos ningún patrón de cambio de tendencia, pero sí tenemos aquí un rejection block, miren. Acuérdense que el rejected se valida cuando viene antes de un bearish. Entonces aquí tenemos la entrada en la apertura, fíjense a las 9, el precio sube a tocar el order block y nos deja una entrada al fractal de acá. Fíjense la entrada que nos deja 1.8 a este mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que venía el precio a neutralizar? Obviamente siguió cayendo porque está con estructura bajista. Lo que el precio viene a neutralizar ahorita, acuérdense, van a ser todos estos mínimos que están aquí. Porque acuérdense que mensual tenemos estas zonas, este fair value, este order block, este fair value y este order como último. ¿Sí? Puede ser que no se caiga tanto, pero puede ser que el precio sí reaccione en estos niveles para agarrar fuerza y volver a subir, salvo que hubiera una crisis, sería lo único que haría que el mercado vuelva a desplomarse todo esto, siquiera hasta este order block que tenemos acá, pero lo más probable es que reaccione en cualquiera de estos fair value gaps, inclusive en la temporada semanal. Tenemos aquí este último fractal que está aquí, ¿sí? Que es el cual yo tengo marcado aquí. Este es el último fractal de toda la tendencia que el mercado fue creando aquí. Entonces, en este nivel, fíjense, nosotros aquí en semanal, justo los niveles de los order blocks semanales, si se fijan que concuerdan y tienen confluencia con los order blocks mensuales, con los fair value mensuales. ¿Sí? Entonces, si el precio ya rompe este fractal, acuérdense que tendríamos que ver o una mitigación o un retroceso de este order block para ver una siguiente expansión y tratar de buscar en estos niveles un patrón de cambio de estructura en el mercado para nuevamente poder volver a comprar toda la subida y exportar toda la subida que trae el mercado. ¿Sí? Es importante revisar la tendencia macro para ver lo que vamos a estar buscando en intraday. Acuérdense que no solamente porque el mercado es alcista, entramos de la apertura solo a buscar compras. Vamos a revisar el Nasdaq. En el Nasdaq. Fíjense. El Nasdaq sube, baja, sube, rompe los fractales. Miren. ¿Qué nos deja aquí? El cambio de estructura. Retroceso al nivel principal, ¿no es cierto? Y expansión que se creó en 30 minutos y simplemente fue siguiendo la fractalidad. Miren. Y aquí vuelvo a explicar lo que expliqué hace rato en la libra yen. Fíjense, ¿qué tengo aquí? Tengo este order block, ¿no es cierto? Tengo este order block que está aquí. Y anteriormente de ese order block, pues bueno, aquí si se fijan no hay ningún fair value. Porque si es de la primera a la tercera vela, el fair value está dentro de la misma vela aquí. Fíjense cómo el precio toma liquidez de este fractal anterior, ¿no es cierto? Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahí está lo que explica en el libro, ¿no? Que este nivel que está aquí, este máximo, este fractal, puede estar metido en el 50% de un liquidity void o puede estar dentro de un fair value. Si aquí tal vez una temporada menor debe haber un fair value, como 15 minutos. Y la entrada es ni pero es cuando el precio vuelve acá al order block. ¿Sí? Rechaza el order block, entro, stop loss, objetivo de swing para abajo. Entonces aquí miren, este trade a qué hora se da? A las 2 de la mañana. Ya sabemos que Londres nos deja con alta probabilidad del máximo del día. Stop de 33 para un beneficio, fíjense, de hoy de 320. Entonces, fíjense, el precio, ¿qué es lo que está haciendo? No es que se está cayendo porque el mercado esté mal, sino que simplemente está con estructura de mercado bajista. Miren en el NAS, lo que tenemos acá arriba, que nos dice en el libro Michael que
el precio cuando forma las Ws y las Ms. Acuérdense, esto baja a neutralizar los máximos anteriores. Y una vez que reviente, tenemos que buscar otros patrones de cambio de estructura, tanto en macro y micro, para después volver a comprar todo el movimiento. Esto es lo que nos habla sobre el algoritmo interbancario, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí el Nasdaq, fíjense que en semanal en el Nasdaq tenía un fair value gap aquí, tenía otro fair value gap, ¿no es cierto? En este, perdón, en este punto, ¿sí? Entonces aquí el precio volvió al fair value, retrocedió, pero miren más bien lo que tenemos aquí. Tenemos un bullish breaker, ¿no es cierto? Ya. Aquí viene una explicación. En el libro nos indica que cuando tenemos estos patrones, aquí el libro nos aclara una cosita. Yo tengo el último fractal en este mínimo anterior que viene acá. El libro nos indicó dos formas del cambio de tendencia. La primera era que cuando el precio rompía el swing high aquí, rompía el swing high, retrocedía, dejaba un order block aquí, ¿no es cierto? Retrocede a este punto, forma el siguiente fractal bajista, rompe este mínimo y rompe este mínimo. En este punto identificamos el MSS, Market Structure Shift, identificamos el siguiente fractal bajista aquí. Entonces, una vez que tenemos esto, esperamos el retroceso a este order block para después vender la expansión a la ruptura de este order block. Esta es la primera fase de cambiar la estructura del mercado y esto tenía que presentarse en H4, en H1, pero con estas condiciones, ¿sí? Que es toda la venta que tomamos en la libra yen desde arriba con este patrón. Ahora, en semanal tenemos lo mismo, pero con la segunda fase. Nos indica que en esto mismo el precio puede hacer impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, expansión, quiebre del fractal y quiebre del fractal, Market Structure Shift. Y nos decía que en este punto, cuando el precio retrocede al order block, aquí nos forma un bullish breaker, ¿sí? Entonces, básicamente aquí ya tenemos la mitigación para poder vender. Entonces, fíjense en el Nasdaq, tenemos la última vela. Fíjense cómo el precio forma el bullish breaker. Y ahora, obviamente, el fractal está debajo de este mínimo. Este es el primer objetivo, en corto. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué nos dice? Que al romper este mínimo, tiene que retroceder. Y, bien, o me da chance de entrar en este order block, o al momento en el que forme el fractal bajista, buscar otra mitigación en este punto para continuar la estructura del mercado nuevamente. Y obviamente el objetivo va a ser este fractal que está en este punto, ¿sí? Entonces, por eso nos indica que cuando tiene la estructura, ¿no es cierto? Al momento en el que el precio hace esos patrones de cambio de estructura, ¿sí? Empiezan a pasar cosas como estas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que entender bien los patrones de cambio de estructura para entender la dirección que tiene el precio. Por lo tanto, el objetivo de esta caída en el Nasdaq, el fractal o el punto al que el precio va a ir a caer, va a ir a romper, vendría a ser este mínimo que tenemos aquí. Ya con la ruptura de ese mínimo, podríamos ver qué sucede, porque en esa ruptura o bien puede darse la vuelta, ¿no es cierto? Romper y darse la vuelta, o continuar cayendo, como aquí no habría nada que mitigar, porque tenemos esta vela, tendríamos en semanal un rejected order block que estaría en este punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si seguimos la estructura del mercado en diario? Fíjense cómo en diario el precio, ¿no es cierto? Volvió a formar esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Tenemos primera vela, ¿no es cierto? Tercera vela. Tenemos el fair value que fue pillado ay, perdón, estoy marcando mal, perdón, de esta vela a esta vela. Este fair value que estaba aquí no fue pillado, ¿no es cierto? Después entre la primera vela y la tercera vela acá, ya, este fair value que está aquí sí fue pillado. Fíjense en este máximo que está acá. Si el precio de este máximo hubiera alcanzado el order block, por ejemplo, que yo lo tengo acá, volvería a ser lo mismo, ¿no? Fair value en este punto, perdón, fair value en este punto, el precio baja, ¿no es cierto? Vuelve a subir, se mete al order block, ya ahí sí, vendo, ¿sí? Entonces simplemente se cambia el fair value y tendríamos el objetivo de este swing, pero si se fijan semanal, no tenemos nada para mitigar debajo de este fractal. Por lo tanto, tendremos que ver cómo reacciona
porque o bien baja a reventar esto, ¿no es cierto? Porque acuérdense que este es el primer objetivo. O la otra es que baja, se dé la vuelta, venga, a este order block y nuevamente vuelva a dar el siguiente short hasta acá abajo. ¿Sí? Es la estructura que tiene el mercado en estos momentos. Porque tenemos el euro dólar. Miren. En el euro dólar también ocurrió algo súper interesante. Esta caída que están viendo aquí, miren, o sea, estamos esperando una caída masiva, de hecho. Si se fijan en esta caída que se encuentra aquí, esta nos llegó al order block, pero se quedó en el fair value. Aquí tenemos, fíjense la neutralización dentro del mismo fair value y el siguiente fractal bajista. Entonces miren que el precio ahora tendría que subir ¿a dónde? Al order block que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ese order block como tal sería esto y el fair value aparte esto. El fair value ya fue rellenado una vez y el siguiente impulso hacia abajo. El precio retrocedió, volvió a subir. Aquí tenemos la neutralización. Esto hablamos de intradía para el modelo de ventas. Entonces el precio, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿No es cierto? Tendría que, si en este punto vuelve a caer, ¿de acuerdo? Ya esta zona quedaría invalidada, ¿sí? Porque se creó una neutralización dentro del mismo fair value. Pero ya vimos en el ejemplo anterior, en el Libra Yen, que el precio puede quedarse acumulado dentro del fair value para después subir a tocar el order block como tal y reaccionar hacia la baja. Entonces, si el precio les llegase a subir, mi punto de entrada siguiente sería la neutralización de estos máximos dentro del order block y ahí sí a vender todo el fractal bajista que se encuentra en el euro dólar en este punto. ¿Sí? Que son los puntos para hacer swing. Vamos a revisar el oro. Miren el oro. Tenemos ese swing high que está acá, ¿no es cierto? Entonces, bajemos a diario antes. Miren el diario. ¿Qué pasó con el oro? Baja a neutralizar los sell stops por debajo del mínimo. Aquí está muy visible. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Una vez que neutralizó, ahí tenemos el patrón que ya conocemos, ¿no es cierto? Sube, baja, sube, baja, neutraliza. 1, 2, 3 y otra vez se va para arriba en largo. ¿Sí? Si nosotros tomamos este punto y después de ese punto bajamos a un time frame de H4, justamente aquí, acuérdense lo que nos dice el libro. Los market structure shifts se producen a raíz de la neutralización del swing low y el swing high. Perdón, antes de cambiar a 4H, en un día marquemos el nivel. Aquí está el nivel de swing low. Ahora sí bajemos a H4. Tenemos impulso, retroceso, impulso, ¿no es cierto? Acá fíjense todo este impulso, ¿no es cierto? Tenemos acá, sube, baja, sube, ¿no es cierto? ¿Qué, qué tenemos acá abajo? Tal cual lo que nos dicen, ¿no es cierto? Baja, sube, baja, sube, baja. Entonces miren que el precio al romper este máximo que está aquí, nos crea el market structure shift, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la zona del último bloque, que sería todo esto. Fíjense cómo el precio vuelve a meterse. Es más, da algunas oportunidades para poder entrar. El precio vuelve a subir. Fíjense el spring que nos había creado acá abajo en el modelo que expliqué en la anterior clase, cuando se pusieron los spring, y que dentro del spring a veces el precio nos daba la posibilidad de volver a reentrar. Entonces, si yo me voy a ese punto nuevamente, donde se generó el spring, perdón, en 15 minutos fue la entrada. Fíjense acá. Tenemos el order block. Buy stops. Sell stops. Y aquí tenemos el siguiente punto para entrar al swing. Ya desde ahí, lo que está en H4, que sería comprar desde abajo, ¿no es cierto? Ir comprando en estos puntos, donde tendríamos acá buy side liquidity por encima de este máximo. ¿Sí? Y así toda esta tendencia de compras, mire. Y acá vuelve a repetir el mismo ciclo, mire. Acá tenemos dentro de velas de 30 minutos, cuando el precio sube, se va hacia arriba, rompe el swing high, se da la vuelta, viene y neutraliza los mínimos de la sesión de Asia, ¿no es cierto? Y una vez que neutraliza, ¿qué pasa aquí? Fíjense que el precio aquí se
otra, o sea, como que se dio la vuelta, ¿no es cierto? Entonces me entró en primera vela, tercera vela. Todo esto aquí era un fair value en 30 minutos. Y fíjense aquí otra vez facilito seguir la tendencia. El precio rompe los mínimos de Asia. Acuérdense de este patrón en el oro, ¿no? El precio rompe por encima Asia, perdón, Londres rompe por encima, ¿de acuerdo? Y se regresa. Y después Nueva York neutraliza los mínimos de la sesión asiática por debajo. Es decir, abre, sube, cae, rompiendo Asia también, y después vuelve a subir. Este es un patrón que luego repite en velas de 30 minutos y en 15 minutos, inclusive puede darse en 4 horas en cualquier temporalidad. Y cuando se lo ve, es más fácil ya desde este punto tener un objetivo directo. ¿Cuál es el objetivo directo?